Yeah, yeah. Spitters, violence, No law, no peace. Hey, I can't see no sign of peace. A lot of my people, they die in the street. A lot of my people, they die to eat. No law, no peace. Hey, I can't seem to find no peace. Walking through the street. Shalom, shalom, shalom. Feliz sábado. Hoy vamos a tocar el tema de los cumpleaños. El título de hoy se dice, Escogidos no celebrados. ¿Por qué debemos dejar atrás los cumpleaños? Yo sé que mucha de nuestra gente le gustan celebrar los cumpleaños. Eso no es bíblico, no debemos de hacerlo. Es Dios ajeno, aunque es costumbre que es bien integrada en nuestra comunidad desde eh, la es vieja, es una costumbre bien vieja que nosotros hemos seguido celebrando de hace mucho, que no debemos de hacer, no está en la Biblia, igualmente como la Navidad no está en la Biblia, ni la acción de gracia y muchas de las celebraciones que nosotros tenemos que no son bíblicas, no estamos adorando a Dios, a lo contrario, estamos adorando a un Dios ajeno que no debemos de adorar, ¿ok? Cuando uno lee en la Biblia, en los principios, la primera vez que uno lee acerca de cumpleaños es con un rey de Egipto, el faraón, que es los egipcios son que gentiles, son de otra nación, no son de la gente escogida de Dios. Los egipcios tuvieron a los israelitas, a nosotros, en cautiverio. Y cuando Dios nos salvó de Egipto, Él nos comandó, mira, no haga lo que los egipcios, lo que la tierra de Egipto haga, no lo vuelva a hacer, no lo copie, no lo haga, ¿ok? So vamos a leer en Génesis 40, versículo 20. El libro de Génesis, capítulo 40, versículo 20. Ajá. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón. Este es el primer instante en la Biblia que se refiere de un cumpleaños. Y es según el faraón, uno que no es de Dios, ¿ok? Un idólatra. ¿Ve? El rey hizo banquete a todos sus sirvientes Ajá. y alzó la cabeza del jefe de los cóperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Ujú. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Ujú. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Vamos a leer el artículo este ahí, acerca del origen de los cumpleaños. Wikipedia. A ver, ¿de dónde viene? Ori- ¿Cuáles son las raíces de esta celebración? ¿Es cristiana, sí o no? Dale. Origen y el cristianismo. Las varias costumbres que la gente observa hoy día al celebrar sus cumpleaños se remontan a mucho tiempo atrás en la historia. Ujú. Nacen dentro del dominio de la magia y la religión. Nace dentro del dominio de la magia y de la religión. Magia y religión, porque imagínate, uno se pone una gorrita, muchas veces se ponen, ¿cómo se? Velas en un pastel torta, tarta. y torta, lo que sea lo que uno llame. Allá en la República Dominicana nosotros lo llamamos otro nombre, bizcocho, pero yo sé que es otro nombre para otras personas. Pero el punto es que hay vela, uno hace ¿cómo se dice? Un wish, Un deseo. un deseo y después sopla la vela. ¿A quién tú le estás haciendo ese deseo? A un Dios ajeno. A un Dios ajeno. Esa gorrita que se ponen, que tiene un punto, es la gorra de un mago, de magia. A ese se lo rigen. ¿Ok? Pero no lo sabemos porque es una costumbre tan integrada en nuestra comunidad que lo estamos haciendo como si nada, ni pensamos en eso, no sabiendo que estamos celebrando un Dios ajeno que no debemos de celebrar. Vamos a regresar al artículo. Nacen dentro del dominio de la magia y Ajá. la religión. Ujú. En la antigüedad,
Las costumbres de felicitar, dar regalos y hacer una fiesta con las velas encendidas que la completan Ujú. tenía el propósito de proteger de los demonios al que celebraba su cumpleaños Ajá. y de garantizar su seguridad durante el año entrante. Hasta el cuarto siglo, el cristianismo rechazó la celebración de cumpleaños como una costumbre Es pagana. una costumbre pagana, porque los regalos, las velas y todo eso son sacrificios, ofrendas hacia un Dios ajeno, porque Dios nunca no ha comandado hacer esa cosa. Son ofrendas. Imagínate uno diciendo que cree en Cristo, que cree que su sacrificio es suficiente, pero estamos creyendo en estas ofrendas de los cumpleaños, en pedir deseo, en soplar vela y de que creen en Cristo que Él es suficiente. Tú no puedes adorar a un Dios pagano, a un Dios ajeno y a Dios, al Dios verdadero a la misma vez. No es justo. No se puede sentar en la mesa de Dios y en la mesa del demonio a la misma vez. Porque tú vas a odiar a uno y vas a amar al otro. Y la mayoría de las veces uno comienza a odiar a quién? Al Dios Todopoderoso. ¿Ok? Y estoy seguro ahora mismo los que están escuchando no le gustan lo que estamos leyendo y están rechazando y van a seguir rechazando. ¿Por qué? Porque odian a Dios y prefieren seguir celebrando cumpleaños. Vamos a seguir leyendo aquí. La costumbre de rodear la tarta de velas viene de la antigüedad. Viene de la antigüedad, no de El, la Biblia, lee. el círculo de velas formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus Ujú. durante un año. Ajá. Esto causó durante años que la Iglesia Católica considerase que la celebración del cumpleaños era un rito pagano. Un No, rito pagano, es una magia, lee. no fue hasta el siglo IV cuando se empezó a difundir la fiesta de la Navidad como cumpleaños de Cristo. Ve, y ahora, porque la Navidad nunca se celebró con Cristo, los apóstoles y sus seguidores. Nunca, vino siglos después. Pero ahora comenzó a difundir, ahora la Navidad, el cumpleaños, porque la Navidad es de diciembre 25, di que es el nacimiento de Cristo, que no es ese día. Y tampoco lo debemos celebrar el día cual Él nació, que fue el día de la Pascua, ¿verdad? No se debe de celebrar. Ese día de diciembre 25 fue otra fiesta pagana que ahora involucraron y cristianizaron y ahora están diciendo que es el nacimiento de Cristo, otro cumpleaños que no se debe de celebrar, deja eso no está en la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Dice, no fue hasta el siglo IV cuando se empezó a difundir la fiesta de la Navidad Ujú, como cumpleaños de Cristo. El 25 de diciembre en Occidente y el 7 de enero en Oriente. ujú. Esto hizo que con el tiempo también los cristianos festejaran sus propios Ajá, cumpleaños, uniéndose al de su Salvador. ve. Restos de este sentido cristiano de cumpleaños queda en una antigua tradición alemana que ponía en las tortas de cumpleaños la cantidad de velas que correspondían a la cantidad de años del cumpleañero, más una vela grande que era la luz de la vida o la luz de Cristo. Eso, muchas veces con las tortas y eso, uno pone velas que tienen el número ahora, 21, 20, lo que sea, tienen el número y no velas individuos. Pero todavía es lo mismo, ¿verdad? Dale. Con el ascenso del cristianismo, la tradición de celebrar los cumpleaños cesó por completo. Ajá, Los primeros seguidores de Cristo creían que los niños entraban en este mundo con sus almas y manchadas por el pecado original de Adán. ajá. El mundo era un lugar duro y cruel donde no había razón para celebrar el cumpleaños de nadie. Ve, eso no existía celebrando cumpleaños, no se debía de hacer y no se debe de hacer. Dale. Actualmente, algunos grupos cristianos, como los Testigos de Jehová, conservan la tradición cristiana antigua de no celebrar cumpleaños por considerar lo contrario a sus principios, Ujú. es decir, un ritual pagano. Ve, un ritual pagado. ¿No ves eso en Job? Que tú no puedes limpiar algo que comenzó, que su origen es sucio, inmundo.
No, no Job 1 y 4, donde dice que ¿quién puede traer algo limpio? Dame buscarlo. Dame buscarlo. ¿Lo tiene? El libro de Job, capítulo 14, versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Léelo otra vez. ¿Quién hará limpio a lo ¿Dónde inmundo? está Job qué? Job 14 y 4. Ok, léelo otra vez. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Si ya es algo inmundo, el cumpleaños es inmundo, ¿quién lo vas a limpiar? Eso es, su origen es inmundo. No se puede limpiar. Desde el principio es inmundo, ¿ok? So, vamos a seguir leyendo aquí. Dice, la noción de una fiesta de cumpleaños era muy ajena a las ideas de los cristianos de este periodo en general. El aniversario de un santo no es aquel en que nacieron en la carne, sino aquel en el que mueren. Había otra razón por la que los primeros padres de la iglesia predicaban contra la celebración de los cumpleaños. ¿Ves? Predicaban en contra el cumpleaños, pero hoy en día el pecado se ha regado y la gente lo toma por costumbre y lo que están escuchando ahora, aunque saben esta historia, lo van a seguir celebrando. Porque tú crees que Cristo murió para que tú sigas pecando. No, no, eso no es correcto. Sigue ahí. Ellos consideraban estas festividades originadas entre egipcios y griegos Ujú, como reliquias de las prácticas paganas. ujú. Los hebreos de más tarde consideraban la celebración de cumpleaños como parte de la adoración idolátrica. Ve, y no diga que uno no puede guardar los mandamientos y la ley, porque no es difícil no celebrar cumpleaños. No es difícil, no lo celebre y ya. No lo celebre, no lo haga. Y no diga, oh, yo lo hago por mi familia, los hijos, esto y lo otro. Ahora tú vas a poner a tus hijos, tu pareja, sobre Dios. Porque hasta Cristo dijo, si tú no te odias tú mismo, si tú no das tu vida por Él, tú no eres digno para ser su discípulo, para seguirlo a Él. So, no diga ahora que tú vas a honrar a otras personas sobre Dios, porque tú quieres, ¿ok? No es así. Lee. Un punto de vista que sería abundantemente confirmado por lo que veían de las costumbres comunes que estaban asociadas con estos días. Ajá. En el año 245 DC, cuando un grupo de antiguos historiadores cristianos trató de fijar la fecha exacta del nacimiento de Cristo, la Iglesia Católica consideró sacrilega esta investigación, proclamando que sería pecaminoso celebrar el nacimiento de Cristo como si fuese un faraón. Ve, es pecaminoso celebrar cualquier nacimiento de cualquier persona porque el cumpleaños no se debe de celebrar. Cristo no lo hizo, no lo debemos hacer. Él no nos dejó ese ejemplo de cumpleaños. Tú no lo vas a leer en la Biblia, eso no está ahí. No lo haga. ¿Ok? Vamos ahora a Mateo 14, vamos a dejar eso ahí. Mateo 14, versículos 6 a 10. Solo leímos el primer instante en cual se menciona un cumpleaños con un faraón, un pagano, celebrando el cumpleaños. Eso no existía. Dale. Mateo capítulo 14, versículo 6. Ujú. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, Ujú. dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. So, Juan fue decapitado. Era una fiesta celebrando el cumpleaños de Herodes, un edomita, que era de que rey de los judíos, que no era judío nada, era judaico, ¿verdad? Y era una fiesta que era de lujuria, soberbia, y terminó con ¿qué?
con la decapitación de Juan, un profeta. Era una fiesta pagana que se juntaban y acuérdate, Juan fue decapitado porque Juan corrigió a Herodes y le dijo, mira, tú no puedes tomar a la esposa de tu hermano, no es lícito, no se debe de hacer. ¿Y qué hicieron? Lo metieron en la cárcel y después lo mataron durante el cumpleaños de Herodes. No se debe de hacer. Vamos a ir ahora a Marcos 6. Marcos capítulo 6, versículo 21. Y le estamos enseñando a nuestros hijos una lección bien mala. No le estamos enseñando lo lícito en Dios. Y se están criando en cosas paganas. Que cuando crezcan y sean hombres y mujeres, van a seguir empujando esos ritos paganos. Y lo que queremos es salir de aquí. Dale. Marcos capítulo 6, versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, Ujú. daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. ¿No era una fiesta santa? ¿No era una fiesta justa? Era una fiesta que del mundo, mundana. ¿Le? Entrando la hija de Herodías, danzó y Ujú, agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. ujú. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ajá. Y le juró, todo lo que me pidas te daré. Ve, y ahora dando juramento y toda esa vaina. Lo que tú quieras te voy a dar. ¿Dónde está eso? Eso no es bíblico. No se debe de hacer. ¿Le? Hasta la mitad de mi reino. Ajá. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Ajá. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Ok, vamos ahora a Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. La Biblia nunca tú vas a leer en la Biblia que se glorifica el día de nacimiento de cualquier persona. Nunca, hasta el de Cristo. Porque cuando vinieron no los tres, porque cuando vinieron esos hombres sabios a ver a Cristo cuando era niño, ya él había nacido, ellos no vinieron para celebrar el día de su nacimiento, ya él tenía como seguro que 1, 2, 3 años por ahí. Él ya no era un recién nacido. Ellos no vinieron para glorificar el día de su nacimiento. Lean su Biblia. Lee. Eclesiastes 7, versículo 1. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Ujú. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, Ajá. y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y nadie celebra el día de la muerte de la gente. Nunca. Nunca lo celebran. Ahora vamos a ir a Job otra vez. 14, versículo 1. El libro de Job, capítulo 14, versículo 1. Ajá. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Vamos allá a Salmo 51, versículo 5. El nacimiento nos recuerda de la mortalidad en cual tenemos. Eh, de la mortalidad, de todo lo que nosotros estamos sufriendo. Eso es lo que nos recuerda. Dale, 51 y 5. Salmos capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi padre, mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nosotros naciendo en esta carne, no es algo que uno debe de glorificar. Nosotros
somos nacidos en este cuerpo pecaminoso que necesita arrepentimiento y corrección, no glorificar porque estamos en este cuerpo pecaminoso. A lo contrario, necesitamos corrección y justicia y arrepentimiento, pero no estamos alabando y glorificando el día del cumpleaños de alguien, cuando nosotros queremos que vida eterna. ¿Tú crees que una persona que vive para siempre vas a contar su cumpleaños? Eso es para gente que son mortales. Nosotros debemos tener la misma mentalidad de Cristo y de Dios para tener vida eterna. Yo voy a estar celebrando cumpleaños y contando cada año que estoy vivo. Si tengo vida eterna, eso no importa. Cumpleaños no importa si uno es eterno y va a vivir para siempre. So, ¿para qué estamos haciendo eso? Estamos glorificando una carne pecaminosa, alabando y alzando una cosa que no debemos de alzar y glorificar. Terminaste 51 y 5. Dame Job 3, versículo 11. El libro de Job, capítulo 3, versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Ve, Job aquí está diciendo, mira, yo prefiero morir y no entrar en esta vida a sufrir. Pero hoy en día nuestra gente está celebrando el cumpleaños, como es algo de gran cosa que estamos aquí. Sí, los hijos son una bendición de Dios que Dios nos ha dado, pero no es algo que ahora estamos en esta carne y algo bien a glorificar. No, vamos a sufrir en esta carne. No es algo que uno debe de glorificar. Dame Job 10. Ah, dale. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Ujú, Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, ujú. dormiría y entonces tendría descanso. Ajá. Dame 10 y 18. Job, capítulo 10, versículo 18. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Ve, eso no es algo que debemos de glorificar. Mejor uno salir de este mundo y reposar y descansar y no estar en esta miseria. Dejen de este cumpleaños celebrando ¿celebrando qué? Paganismo, magia, religión pagana de otro Dios ajeno. Dejen eso. Eso no es bíblico. A Dios no le agrada esa cosa. Vamos ahora a Romanos 12, versículo 3. Esto es lo que hace los cumpleaños. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El día cuando uno celebra cumpleaños, ¿qué hacen? Se alzan. Y Dios dice, mira, el que se alza, él va a tumbar. Y el que se humilla, él va a alzar. ¿Quién eres tú para estar alzándote o estar alzando a otra persona más que son? ¿Quién eres? Eso es lo que hacen los cumpleaños. El cumpleaños de cada persona, de que ese es mi día, ese es mi día. Como si tú eres un Dios, alzándote tú mismo, una corona, lo que sea. ¿Quién eres tú? Nosotros debemos ser humildes, servidores, humillarnos y someternos a la palabra de Dios hasta que Él nos dé la corona, hasta que Él nos alce y nos dé esa vida eterna. Pero hasta ese momento, mira, quédense calladitos. Sigan los mandamientos, las leyes y los mandamientos en la fe de Cristo. No hagan eso. ¿Tenía hasta el 3? Sí. Filipenses 2, versículo 3. Este es el espíritu del cumpleaños cuando uno lo sigue celebrando. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Porque mira esto, ¿por qué celebramos cumpleaños? Porque nosotros tenemos un bajo autoestima. Nosotros no pensamos que somos más de lo que somos. ¿Por qué? Nosotros no sabemos quiénes somos. Igualmente, nosotros tenemos estos nombres de que hispano, latino, indígena, indio,
y todos estos nombres de los países en Venezuela, Colombia, colombiano, venezolano, dominicano, mexicano, todos estos nombres que no han dado, porque esos nombres vinieron después de la conquista, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nombre que Dios nos ha dado? Dios nos llama Israel. Y no estoy hablando de que un Israel espiritual, estamos hablando, nosotros somos descendientes de sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Y por nuestra desobediencia a Dios, nosotros hemos perdido nuestra identidad. Y ahora nos estamos nombrando por otro nombre y tenemos un bajo autoestima que tomamos un día al año para alzarnos y tener un autoestima por encima, que no debemos de hacer porque ahora estamos yendo en contra de Dios en rebelión. Y por eso estamos celebrando estos días que no debemos celebrar. Pero cuando uno tiene un orgullo en la Biblia, sabiendo que uno es israelita, uno va a dejar toda esa vaina. Uno va a dejar toda esa basura. Porque el orgullo tuyo tiene que venir de la Biblia, de lo que Dios dice. E identificarte con las cosas que Dios ha dicho y no con las cosas que el hombre ha dicho. De mandamiento de hombre. No haga eso. Dale. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ajá. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso no es lo que sucede en el cumpleaños. Uno se alza más que los demás, pero aquí está diciendo que lee esa última parte. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Exactamente. Eso es lo que debemos de hacer. Y no lo contrario. Vamos ahora a Lucas 14 y 11. What time we got? Huh? Ok. Dale. Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, Santiago 4, versículo 6. Ve, el que se alza, él va a ser derrotado. So, no lo haga. No hay nada en la Biblia que uno puede hallar y de que uno puede hacer lo que le da la gana. No, no es posible que Cristo vino y murió por nuestro pecado para que nosotros sigamos pecando. No. Eso no es el Espíritu Santo para uno seguir haciendo y deshaciendo. Porque antes de todo esto, tuvimos rompiendo los mandamientos. Tuvo que venir Cristo para morir, para darnos arrepentimiento, para dejar de hacer las cosas que antes hasta tuvimos haciendo. Es para dejar de hacerlo y seguirlo a Él. No para, tú moriste por mí y seguir haciéndolo. Eso está a boca abajo. Eso está al revés. Dale. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dame Sirácides, capítulo 3, versículo 18. Sirácides, capítulo 3, versículo 18. Sirácides, capítulo 3, versículo 18. Cuando mayor eres tú, vuélvete el más humilde, y tú hallarás favor delante del Señor. Ve, y vamos a hallar favor delante del Señor. No dejen esa costumbre de cumpleaños, eso no tiene que ver con Dios, porque Él es que nos va a alzar cuando lo sigamos a Él, enseñándole a Él que nosotros tenemos fe en su palabra, que vamos a vivir por su palabra. ¿Ok? Damos ahora Deuteronomio 28, versículos 65 hasta el 67. Porque el capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, son las bendiciones, los primeros 14 versículos, y los de 15 al 68 son las maldiciones que van a venir sobre los israelitas, nosotros, por la desobediencia. Y estas de 65 a 67 son unas de las maldiciones que vinieron sobre nosotros. ¿Le? Deuteronomio, capítulo 28, versículo 65. Y ni aún entre esas naciones
descansarás. No estamos en descanso porque nosotros fuimos esparcidos entre el mundo entero y estamos entre estas naciones que nos están dominando. Tú sabes el sufrimiento que está en Latinoamérica y en todo el mundo. Nosotros fuimos esparcidos durante la conquista y la esclavitud mundial, porque no es solamente que sucedió acá, ellos nos tomaron y nos trasladaron por navios a Asia, a Europa, a Italia, por toda la parte del mundo y también de África que venimos hasta acá. Ellos no esparcieron entre el mundo entero, hasta la India allá, a la China, por toda la parte, los árabes no tuvieron en esclavitud. Esa historia que no nos enseñan, lo ocultan para que nosotros no sepamos que nosotros somos la misma gente. Nosotros somos oprimidos. Léelo otra vez. Y ni aun entre estas naciones descansarás, No estamos en descanso, ¿lee? ni la planta de tu pie tendrá reposo, Ujú. pues allí te dará Jehová corazón temeroso, Ajá. y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Ujú. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, Ujú. y no tendrás seguridad de tu vida. Ve, y no tenemos seguridad en nuestra vida. Estas maldiciones por nuestra desobediencia ahora nos tienen nosotros en un estado de bajo autoestima. No pensamos que somos basura y ahora estamos reaccionando de una manera que no debemos de reaccionar. En vez de seguir a Dios y seguirlo a Él, lo que Él no ha nombrado, Israel, que debemos seguir las leyes, los mandamientos en la fe de Cristo, estamos creando nuestra propia justicia, diciendo que esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No, eso está al revés. Eso no está bien. ¿Ok? Lea el 67. Por la mañana dirás, Ujú. ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Esto aquí nos está explicando por qué nosotros sentimos que nosotros necesitamos una celebración mundana. Es porque estamos tratando de llenar un vacío que está en nosotros espiritualmente, que estamos intentando de llenar, pero nunca va a estar lleno. Lo único que lo puede llenar es el Espíritu en la fe de Cristo, guardando los mandamientos. ¿Ok? No dejar de buscar las cosas externales para llenar ese vacío. Nada en el mundo puede llenar ese vacío que está entre nosotros, en nuestro espíritu, que estamos en hambruna básicamente. Y es tiempo de despertar y dejar estas cosas paganas, mundanas, insensatas, que no es lícito. Terminó el 67. Vamos a leer Levítico 26, versículo 36. El cautiverio no ha dado un corazón bien temeroso. Y no hacia Dios, pero hacia el mundo. Por eso estamos siguiendo lo que el mundo, las corrientes del mundo, como dice Efesios capítulo 2, que la corriente del mundo es ¿qué? Pecado. ¿Dale? El libro de Levítico, capítulo 26, versículo 36. Espérate, dame ir para allá. Dale. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía Ujú. en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, Ujú. y caerán sin que nadie los persiga. Ok, vamos ahora a Salmos 44. Eso es lo mismo de lo que leímos ahí en Deuteronomio 28. Salmos 44, versículo 13. Salmos capítulo 44, versículo 13. Nos pones por ofrenda de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Y 14. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Ve, por proverbios, ahora somos llamados venezolanos. Somos llamados colombianos y brasileros y ecuatorianos y todos estos nombres que no tienen que ver nada con la Biblia, porque uno no lee nada de eso en la Biblia. No tenemos fe en la política, presidente y esto y lo otro. Hay que dejar todo eso, porque cuando regrese Cristo, nada de eso va a seguir. Todo eso vas a cesar, eso vas a terminar. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a seguir poniendo nuestra fe y obra entre un sistema mundial, que la corriente de este sistema mundial es pecado, para que perecer con este mundo. No, a lo contrario, la Biblia nos dice, mira, aléjate, sal de ella, mi gente, para que nosotros no seamos, ¿qué? Para que nosotros no seamos ¿cómo se dice? Contaminados con el pecado de este mundo. Hay que dejar de hacer las cosas que este mundo hace. Ok, vamos a termina 14. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Ajá. Todos al vernos menean la cabeza. Ahora vamos a ir a Lamentaciones 5:1. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1. Ujú, Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. ujú. Mira y ve nuestro aprobio. Ve nuestro aprobio. Brinca al 15. Versículo 15. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Ve, nuestra danza se cambió en luto. La corona que tuvimos fue quitada porque nosotros comenzamos a pecar. Rechazamos a Dios, no tuvimos fe en Él, y eso, mira dónde estamos hoy en día. Dale. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Ujú. Por Ahora, esto, ¿terminaste ahí? sí. Ok, vamos a ir ahora a 1 Samuel, capítulo 8. Cuando uno lee la Biblia, uno siempre lee que nosotros, los israelitas, los ser llamados negros, hispanos o latinos y nativos americanos, y los demás de nosotros que fuimos esparcidos entre el mundo, nosotros siempre tuvimos la costumbre de querer ser las cosas como las demás naciones a cada rato. Cuando salimos de Egipto, Dios nos dijo, mira, no haga las cosas que las demás naciones están haciendo en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán. No haga, sepárate de esas costumbres, no lo haga. Pero a cada rato queremos hacer las cosas como ellos. Esas no son nuestras costumbres. Dale 1 Samuel 8, versículo 5. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ujú. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones, como si no había un rey sobre nosotros, que era Dios. Y rechazamos porque no tuvimos fe. Desde el Viejo Testamento había eso de la fe que no se manifestó entre nosotros, y hoy en día es lo mismo, porque no queremos seguir los mandamientos, no queremos seguir lo que Él nos comanda, porque así es que tú le enseñas a Dios que tú tienes fe. Si tú crees en Él, tú lo vas a seguir. Pero ¿qué queremos hacer? Queremos seguir a los Estados Unidos, a Donald Trump, a estos presidentes, a la política y el sistema mundial que no tiene que ver con nosotros, siguiendo un Cristo blanco que no existe en la Biblia. Es una doctrina falsa. ¿Por qué queremos poner nuestra fe y nuestra obra en algo que no merece nada de eso? ¿Por qué estamos eligiendo un rey, un presidente o un político que no tiene que ver con nosotros? Que no nos vas a ayudar, porque este sistema sigue oprimiéndonos. Hay que dejar eso y poner nuestra fe en la palabra de Dios. Ponerla, aunque no lo entendamos. Mira, Él dijo, hay que hacer esto, lo voy a hacer porque yo creo en Él. Yo tengo mi fe en Él. Y no hacer tu propia obra. Es el problema que tenemos hoy en día. Leer 5 otra vez. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ajá. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, Ujú. como tienen todas las naciones. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 32. Ezequiel capítulo 20, versículo 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. So, ¿qué sucede? Esta es la mentalidad de los cumpleaños. Porque los demás lo hacen, lo voy a hacer yo. Porque uno se tira de
¿cómo se dice? De un puente me voy a tirar yo también. Porque los demás lo hacen, lo voy a hacer yo. No, esa mentalidad está incorrecta. Debemos de hacer lo que dice Dios, no lo que hace la multitud. ¿Ok? Dame Salmos 106. Te apuesto, mira, cualquier costumbre que uno haga, búscalo en la Biblia si está ahí. Si no está ahí, no lo haga. No lo haga y ya. 106, versículo 35. Salmos capítulo 106, versículo 35. Antes se mezclaron con las naciones Ujú. y aprendieron sus obras. Ve, nos mezclamos entre las naciones y ahora hemos aprendido las obras de ellos, que es que los cumpleaños. Sigue leyendo. Y sirvieron a sus ídolos. Y el cumpleaños es un ídolo. Aunque tú no lo sepas, es ídolo. No importa si tú no sabes eso, es ídolo, es idolatría. ¿Lee? Los cuales fueron causa de su ruina. Ajá. Fue causa de nuestra ruina, la idolatría, el paganismo, estos ritos de magia y toda esa vaina. ¿Ok? Dame ahora Jeremías capítulo 2. Hay que salir de todo eso, mi gente. Salir. El reino de los cielos no va a decir, no viene con observación. Está en nosotros y nosotros debemos de hacer las cosas apropiadas para manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Hay que hacer cosas según la Biblia, no con nuestra propia mentalidad y lo que nosotros deseamos, es lo que desea Dios, la voluntad de Dios. Porque la fe sin obra, la obra de Dios, no estamos hablando de nuestra propia obra, de que lo que uno vaya a hacer. Porque si Dios dice no haga esto y yo no lo hago, no es mi obra, es lo que Dios dijo. Es la obra de Él, no mía. Ahora, cuando yo hago algo en contra de lo que dice Dios, ahora yo estoy haciendo mi propia obra. Y por mi propia obra yo no voy a ir y llegar a la vida eterna. Dale. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 11. Sí. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Ajá. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Nosotros hemos dejado el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero. Y las demás naciones no han dejado su Dios pagano, pero nosotros sí, la nación que tiene el verdadero Dios, nosotros hemos rechazado ese Dios. Lee hasta el 13. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Ajá. Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, Ve, hemos dejado a Dios, la fuente de agua viva, ¿lee? y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen Ve, agua. no retiene agua. Es un vacío espiritual que no se puede llenar con estas cosas mundanas. Que a cada rato tenemos que celebrar, cada año celebración. ¿Celebración por qué? ¿Para qué? Es un rito pagano de magia y toda esa vaina. Dejen eso. Termínate ahí. Sí. Vamos a ir a Segunda de Reyes que diga, capítulo 17. Dame ir para allá, 17 y 15. Segundo Reyes, capítulo 17, versículo 15. Ujú. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Y así mismo están haciendo hoy en día lo que se llaman cristianos. Y mucha otra gente que no creen en la Biblia y en Cristo han rechazado a Cristo por la vagabundería del cristianismo hoy en día, porque lo que se llama el cristianismo moderno no representa a Cristo ni la Biblia. Y por eso es que mucha de nuestra gente han dejado y se han alejado de las iglesias. ¿Por qué? Porque ven la hipocresía y las mentiras que salen del cristianismo moderno, porque no es de la Biblia. Hemos rechazado, no solamente lo que se están llamando cristianos hoy en día, rechazan al mandamiento y al testimonio
y de Dios, pero también a los que se han alejado. ¿Lee? Y los testimonios que él había prescrito a ellos, Ajá. y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y Ujú. fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y eso es lo que estamos viendo. Y más en la juventud, que han rechazado la iglesia, la misma iglesia que también ha rechazado a Dios, y están mezclándose más y más con las demás naciones. Quieren meterse con hombre blanco, la gente blanca, los chinos, quieren hacer todo lo demás de las demás naciones en vez de hacer lo que uno está haciendo en la Biblia. Tener orgullo en la palabra de Dios. No, queremos hacer como las demás naciones. Nosotros somos la única gente que somos así. Cada otra nación tiene su costumbre, su esto y lo otro, pero nosotros no. Nuestra costumbre viene de nuestros opresores, que nos conquistaron y formaron estas naciones que llamamos aquí en Latinoamérica y esto y lo otro. Y hay de nosotros si nosotros nos rebelamos y queremos obtener poder sobre nuestra propia gente y nuestro dominio, viene y bombardea, vienen y secuestra a tu presidente, vienen y dominan y esto y lo otro, y nosotros lo sabemos. La historia de Latinoamérica es llena de dominio estadounidense, y eso se sabe bien claro. La doctrina hoy se llama Don Roe, antes se llamaba la doctrina Monroe, que todavía sigue hoy en día, el dominio estadounidense en Latinoamérica, en América Latina, ¿verdad? Terminaste el 15. De las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Ajá. Ahora vamos a Isaías capítulo 2. Y mira, estamos hablando de cumpleaños, pero hay muchas cosas más que debemos de dejar de hacer y cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, el día de reposo, el sábado es el día de reposo que se debe de guardar. Ese es el día del Señor. Las nuevas lunas, las lunas nuevas se deben de guardar. La fiesta de dedicación, la Pascua verdadera de Dios, los panes sin levaduras, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Simón y Nicanor y ¿qué más? Purim y todas esas fiestas de Dios que Él nos comanda celebrar, que son bíblicas, que debemos de celebrar en la fe de Cristo. Hasta Pablo nos comandó en Corintio, mira, guarden la Pascua, las fiestas, pero teniendo fe que Cristo es ese sacrificio. Cuando uno lee en la Biblia, cuando celebrábamos las fiestas de Dios, había un sacrificio, había una ofrenda, había una obra que se tenía que hacer en el altar y en el tabernáculo según el sacerdocio levítico, pero ahora tenemos fe en Cristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Él sacrificó su cuerpo en el templo, en el tabernáculo verdadero allá en los cielos. Celebramos la fiesta teniendo fe que Cristo se preocupa de toda esa obra, teniendo fe en Él que Él cumple con eso, para nosotros poder cumplir de nuestra parte, teniendo fe en Él. No celebrar cumpleaños, eso no está escrito en la Biblia. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Isaías 2, versículo 6, ¿verdad? Isaías capítulo 2, versículo 6. Ajá. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Léelo otra vez. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Se complace, nosotros nos complacemos con los hijos de las demás naciones. Nosotros, léelo otra vez, ese me gusta. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente Ujú. y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Ajá. Nosotros ahora tomamos placer en las costumbres de las demás naciones. Queremos ser aprobados por los demás. Olvídate de eso. La aprobación que nosotros queremos
es de Dios. Si odiaron a Cristo, el mundo y las demás naciones nos van a odiar a nosotros si nosotros seguimos a Cristo. ¿Por qué estamos buscando el amor y la aprobación de las demás naciones? Eso no va a existir. Hasta la muerte tenemos que seguirlo a Él. Hay mucha gente que nos van a odiar, pero ¿qué va a suceder? Si lo seguimos a Él, nosotros sabemos lo que viene para nosotros, la recompensa de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ten cuidado que nadie te engañe con estas huecas sutilezas y estas filosofías. Según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. Ten cuidado que no te engañen. Que este cumpleaños es tradición de hombres, una hueca sutileza, es una filosofía. Conforme a los rudimentos del mundo. Ajá. Y no según Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo y no a Cristo. Y cuando uno sigue leyendo el capítulo, eso es lo que se está refiriendo, los rudimentos del mundo, las tradiciones de los hombres, rechazando los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. Eso no es lo que Cristo le estaba diciendo a los fariseos. ¿Por qué tú quebrantas los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones del hombre? ¿Ok? No lo haga. No se debe de hacer. Eso no se ve en la Biblia, es un rudimento del mundo, no de Cristo. Tú no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia cuando somos comandados a celebrar los cumpleaños. A lo contrario, él nos dice, no haga lo que las demás naciones hagan. Haz lo que yo te he dicho y ya. Obedece. Ten fe en lo que yo te he dicho. ¿Ok? Dame Galatas 4, versículo 8 y 9. Galatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ajá. Por naturaleza estábamos celebrando cumpleaños. Yo me crié celebrando cumpleaños cada rato. Cada año yo y mi hermana celebrando cumpleaños. Los primos míos o mi tío, lo que sea. Siempre era algo normal que uno estaba haciendo sin saber. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ahora, sabiendo más ahora, conociendo a Dios y siendo conocido por Dios, ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora tú te quieres volver a esclavizar en esos rudimentos, esos elementos del mundo, sabiendo que Dios no le agrada eso. ¿Por qué tú vas a volver a eso, conociendo a Dios ahora y Dios conociéndote a ti? Porque cuando uno lee en 1 Juan, uno sabe que conoce a Dios cuando uno guarda sus mandamientos. Y si tú dices que lo conoces y no guardas los mandamientos, tú eres hablador, tú eres mentiroso. Lo dice, búscame eso ahí, en 1 Juan. ¿Cómo es que conocemos a Dios? Para que no me llamen a mí hablador. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primer Juan, capítulo 2, versículo 3. Uh-huh. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, Ajá. si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, sabemos que conocemos a Dios. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El tal es mentiroso. Mentiroso, hablador. Y la verdad no está en él. Y la verdad no está en ti. Tú no conoces a Dios más. Si tú sigues celebrando cumpleaños, tú no conoces a Dios. Y Dios no te conoce a ti. Ahora si tú dejas de hacerlo, no vuelvas a hacer esa cosa que no debemos de hacer. Porque ahora tú te estás acercando a Dios porque esa es su voluntad. Él quiere que nosotros nos acerquemos hacia Él. Pero para acercarnos hacia Él, nosotros tenemos que hacer las obras que Él nos comanda. No nuestras propias obras pensando en lo que nosotros queremos hacer, justificándonos uno mismo. No, dejen eso. Ok, vamos ahora, estamos quedando ahí en 1 Juan, mismo capítulo, pero vamos ahora
15 y 16. Primer Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No amen las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Cumpleaños es una de esas cosas. Lee. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ajá. Porque, Y si tú amas al mundo haciendo las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Tú no conoces a Dios. Lee. porque todo lo que hay en el mundo, Y es otra cosa, otro versículo. Porque si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. So, ¿qué significa Juan 3:16 cuando dice de tal manera Dios amó al mundo? No significa toda la humanidad, significa el mundo de los israelitas, como está escrito en Isaías 45, versículo 16, que vamos a tener vida eterna. Es el mundo que él ama. Pero el mundo de que toda la humanidad, no, ese no es el amor de Dios. Lee. los deseos de la carne, Ajá. los deseos de los ojos Ujú, y la vanagloria de la vida ujú. no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso es lo que trae los cumpleaños, la vanagloria, la soberbia, todo eso, la lujuria, todo eso viene que del mundo. Eso no proviene del Padre. Eso viene del mundo. ¿Terminaste el 16? Ok, vamos a ir a Isaías 51, versículo 7. Isaías capítulo 51, versículo 7. Espérate, déjame llegar allá. Dale. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Ve, porque yo entiendo, ahora uno entendiendo que uno no debe de celebrar cumpleaños, que es el tema de la clase, porque son muchas cosas más, ¿verdad? Pero para el tema, uno sabe que no se debe de celebrar cumpleaños. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En mi trabajo, ellos tienen mi fecha de nacimiento y a cada rato me traen di que un regalito, lo que sea, cuando viene mi fecha de nacimiento. Yo lo rechazo, yo digo, no, yo no celebro esos días. Y ya, yo no tengo que explicarle nada. Me miran raro y esto y lo otro, pero a mí no importa porque yo sé que Dios me ha mandado a no celebrarlo. Si mi mamá me llama, lo que sea, oh, feliz, ella no lo hace porque yo estoy demasiado tiempo haciendo esto y ya sabe que yo no celebro eso. Pero al principio se siente raro que una persona, oh, yo no celebro eso. Eso es raro. Cuando tú le dices a una persona que tú no celebras cumpleaños, te miran raro. Así tú sabes e identifica que esa cosa es del mundo y es raro. Espérate, tú no celebras eso, pero eso es algo tan normal, es el curso del mundo que todo lo celebre. Cada cultura en el mundo celebra cumpleaños. De cada religión lo celebra porque eso es el curso del mundo, eso no es de Dios. No le tenga temor a cómo la gente te van a mirar y su opinión. No teme eso, teme a Dios. Teme el juicio de Dios, porque si tú sigues desobedeciendo a Dios y no teniendo fe en Él, ¿qué va a suceder? Juicio, el lago de fuego y azufre. Lee el 7 otra vez. Oídme, los que conocéis justicia. Y Cristo dijo también, mira, no le tenga temor al que puede matar al cuerpo, pero téngale temor al que puede tocar tu cuerpo y tu alma y tirarlo en el fuego. Ese es Dios. Sí, el hombre puede matarte, pero él no puede tocar tu espíritu y tu alma, pero Dios sí. So, téngale temor a él y no al hombre. ¿Le? Oídme, los que conocéis justicia, Ujú. pueblo en cuyo corazón está mi ley. Ajá. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Brinca al 12. Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. Ajá. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién somos nosotros para tenerle temor al hombre si Dios es nuestro consolador, nuestro reposo? So, ten fe en Él, que Él te va a tener ahí en seguridad. ¿Le? ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? Ujú, Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, ujú. que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige,
cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Ajá. So ahora vamos a ir a Proverbio 29 y 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo. Ve, pondrá lazo porque es raro, ¿verdad? En este mundo, mucha gente también se sienten obligados a celebrar cumpleaños porque le tienen temor al hombre que uno se va a ver raro, uno se quiere sentir que uno es, ¿cómo se dice? Em, que uno es aprobado por el mundo. Uno quiere sentirse aprobado por los demás. Pero si el mundo entero está en un curso malo, mira, uno tiene que dejar ese sentido, ese sentimiento, lo que uno piensa y seguir a Dios. Rechazar tu propia vida y tu propio pensamiento para seguir a Dios. Eso es lo que significa eso. Lee el 25 ahí otra vez. El temor del hombre pondrá lazo, Ujú. mas el que confía en Jehová será Ve, exaltado. si uno confía en Dios, uno va a ser exaltado en los últimos días. Pero si uno sigue teniéndole temor al hombre y esto y lo otro, en los días finales ya tú, sí, tú sufrí, tú, ¿qué dice? Tú disfrutaste tu vida, ¿verdad? Pero al final tú vas a sufrir eternamente. ¿Qué es lo que uno quiere entonces? Sentirse extranjero, extraño, porque la gente te está mirando raro por un momentico de tu vida para vivir eternamente o disfrutar y sentirse aprobado por el mundo por una temporada, pero sufrir eternamente. Elige. Está en tu mano. Termina hasta 25. Sí. Deuteronomio 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Vamos a ver qué dice Dios sobre nosotros. Dale. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y Él no ha dicho y no ha comandado a seguirlo a Él y no al mundo. Él nunca nos ha comandado a celebrar cumpleaños. Nosotros, tú eres pueblo santo. Lee. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No, menos. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No, igual, la igualdad. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es lo que dice Dios. Nosotros somos más que todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. No importa cómo los demás se sientan. Oh, tú eres odio. Eso es lo que dice Dios. Ve, llévale tu queja a Dios. Dile a Él, mira, ¿por qué tú dices eso? Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros somos más que todos los pueblos. No porque yo elegí, no porque yo escogí, porque Él lo ha dicho. Él escogió, Él eligió. Él dijo, Él nos llamó a nosotros y nos dijo, mira, tú eres mi pueblo especial, santo y digno para mí, más que todos los pueblos. Y por eso mandé a mi hijo para salvarte a ti, porque yo te amo a ti y solamente a ti. Eso es lo que Dios ha dicho. Si tú tienes tu queja, mándaselo a Dios. Vamos a ir de Deuteronomio 26. Y sabiendo eso, ahora uno sabe, mira, yo soy, Dios me ama a mí. Yo voy a dejar de celebrar cumpleaños porque eso no le agrada a Dios, el Dios todopoderoso que me ha elegido, me ha exaltado más que todas las naciones del mundo. 26 y 18. Deuteronomio capítulo 26, versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Ve, Él nos ha dado ya honor y un nombre nos ha dado Él ya. ¿Por qué ahora queremos hacer otra cosa? Sigue leyendo el 19. Al fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, Ajá. para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios,
como Él ha dicho. So, sabiendo todo esto, ¿por qué ahora necesitamos una costumbre pagana para hacernos sentir bien? Si ya es Dios, el creador del cielo y la tierra, ya no ha exaltado Él mismo, no ha elegido y no ha dicho todas estas cosas. ¿Por qué necesitamos algo más en vez de lo que ha dicho Dios? Ya no hay necesidad en hacer toda esta cosa, amar al mundo y cumpleaños y toda esa cosa. Vamos a seguir a Dios, el mismo Dios que ha creado todo lo que, estamos viendo en el mundo. Vamos a hacer lo que Él nos ha dicho y agradarlo a Él y saber y tener fe en lo que Él ha dicho y creer en verdad que nosotros somos su pueblo especial, que nos ha exaltado sobre todas las naciones. Esa es la fe que tenemos que tener, ¿ok? Vamos ahora a Salmos 135 y versículo 4. Salmos capítulo 135, versículo 4. Porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Ajá, a Israel por posesión suya, para Él. Nosotros somos su posesión. ¿Ok? Vamos a 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ve, linaje escogido. ¿Cuál linaje? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Linaje escogido desde Adán. Abel murió y se vino y tomó su puesto. Y después todo hasta Noé. Noé hasta Shem. De Shem hasta Abraham, Isaac, Jacob. Un linaje escogido. Siempre ese linaje escogido estuvo ahí. Y ahora, cuando llegó Jacob, ese linaje, él nombró ese linaje que Israel, que es el nombre del linaje escogido, que él ha escogido. Siempre tuvo desde el principio ese linaje. Léelo otra vez. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ve, esa autoestima viene de ser elegido y escogido por Dios. No por ser celebrados por el mundo con cumpleaños y todo eso. Dios el Todopoderoso nos ha escogido. Y de ahí es que viene nuestra autoestima de Él, no del mundo, que es una hueca sutileza y filosofía y todo el vacío que está en el mundo. Es de Él porque nosotros somos escogidos. Ahí está nuestra autoestima, en Él, no en el mundo. Dejen eso. Vamos a Sirácides 3:18 otra vez. Sirácides capítulo 3, versículo 18. Cuando mayor eres tú, vuélvete el más humilde, y tú hallarás favor delante del Señor. Ahora vamos a capítulo 10, versículo 28. Sirácides capítulo 10, versículo 28. Mi hijo, glorifica tu alma en mansedumbre y dale honor conforme a la dignidad que merece. Ve, conforme a la dignidad que tú mereces. ¿Cuál es esa dignidad? Lo que Dios dice. No te pase de eso. ¿Ok? Lee. 28 ahí, leíste. Sí. Perdón. Dale 29, sigue leyendo. ¿Quién? Perdón, hay un balance, ¿ok? Quiere decir que no estés en depresión, odiándote, bajo autoestima. Date tu honra que tú mereces según la Biblia. No te sobrepase, ¿ok? Sigue leyendo. ¿Quién justificará el que peca contra su propia alma? Ve, tú estás pecando contra tu propia alma cuando tú sigues celebrando cumpleaños. Deje esa cosa, deje esa vaina, esa basura. Deja esa cosa. Léelo otra vez, 29. ¿Quién justificará el que peca contra su propia alma? ¿Y quién honrará el que deshonra su propia vida? ¿Quién lo va a hacer? No, no Dios. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Ahora vamos a regresar, vamos a Levítico 18. Casi estamos terminando. Levítico 18. Comienza el 1.
Levítico capítulo 18, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, Ujú. en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Y en qué estamos hoy en día? La Gran Babilonia, que se llama espiritual Egipto y Sodoma. ¿Qué están haciendo hoy en día? La Gran Babilonia está haciendo lo mismo que estaban haciendo los egipcios en la tierra de Egipto, celebrando ¿qué? El paganismo, cumpleaños. ¿Y qué dice Dios que no comanda? Sal de ella, mi gente. Deje de celebrar tu cumpleaños, que no es de ti. Deja de hacer esa cosa. Sal de ella. Y no siga en sus costumbres y su paganismo. Vamos ahora, Deuteronomio 14, versículo 2. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Amos 3, versículo 1 y 2. Amos capítulo 3, versículo 1. Ujú. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, Ajá. hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Ujú. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Él solamente no ha conocido a nosotros, a los israelitas. Por eso que Él no castiga a nosotros, porque Él no conoce a nosotros. ¿Lee? Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ve, Él no castiga por nuestras maldades. Por eso nosotros necesitamos ¿quién? A Cristo para salvarnos de los castigos que vinieron por el pecado. Él vino para salvarnos de nuestro pecado y de nuestros enemigos, como dice en Lucas capítulo 1 del 68 abajo, para salvarnos de los que nos odian y nos aborrecen, de nuestros enemigos, porque nuestros enemigos nos oprimen y tienen dominio sobre nosotros porque nosotros nos alejamos de Dios según nuestro pecado. Para salvarnos de esa condenación del pecado que nosotros hemos cometido, Dios nos ama tanto que Él ha mandado a su Hijo unigénito para salvarnos de esa opresión, para salvarnos de la opresión y las maldiciones del pecado que hemos cometido. Eso no sucedió con cualquier otra gente. Las demás naciones nunca recibieron los mandamientos, las leyes, los estatutos y los juicios de Dios. Solamente nosotros, los israelitas. Nadie puede comparar las injusticias de la esclavitud mundial que ha sucedido en nuestro pueblo, entre los negros, latinos y nativos americanos. Nadie, las atrocidades que ha sucedido entre nosotros mundialmente, no solamente estamos hablando en Venezuela solo, mundialmente no se puede comparar con nada. Es la atrocidad más grande del mundo. Cristo tiene que venir para salvarnos. Solamente nosotros, porque las demás naciones tienen sus puestos. Ellos están en su paraíso ahora mismo, pero nosotros no. ¿Ok? Dame Jeremías 10, versículo 2. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. No siga las costumbres de las naciones. Dame Deuteronomio 12, versículo 30. Deuteronomio capítulo 12, versículo 30. Ajá. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Ujú. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones, a sus dioses yo también les serviré. Ve, eso es lo que Dios ya no ha comandado cómo debemos de servirlo a Él. No vaya a añadir y a quitar las cosas que Él no ha dicho. Mira, para honrarlo y alabarlo a Él, para seguirlo a Él,
Él ya no ha comandado, ya está escrito en la Biblia. ¿Por qué ahora vamos a añadir y vamos a quitar y anular cosas de lo que Él no ha dicho que debemos de hacer o no hacer? De la forma que como las demás naciones celebran y alaban a estos dioses paganos, de estos dioses ajenos, no lo haga con el Dios verdadero. Él no quiere esa cosa. Él es un Dios celoso. Él no quiere que lo que uno haga con este Dios, que uno lo haga con Él. Eso es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo con la Navidad, celebrando no solamente de que el nacimiento de Cristo en un día que no existe, porque ese no fue el día en cual Él nació y no debemos de celebrarlo, pero toda esta cosa igualmente que estamos haciendo, que no debemos de hacer y estamos celebrando. Vamos a ir ahora a Romanos 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No sea conforme al mundo de este siglo, no te conforme al mundo, porque el amor del Padre no está en ti si tú sigues conformado al mundo y a este siglo, amando al mundo y haciendo las cosas que la corriente del mundo está haciendo. Deja eso. Vamos, Galatas 5 y 24. Galatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ve, celebrando cumpleaños es una pasión de la carne. Y mucho cuando son adultos, de que van a las discotecas, se emborrachan, muchas veces fornican, ¿verdad? Se embriagan, seguramente hay drogas o adulterio. No hay nada bueno que sale del cumpleaños. No es solamente la celebración misma, pero ¿qué más trae esa celebración? Sí, cuando uno es niño, es bien, se piensa que es algo bien sano, pero no, eso se eleva hasta una etapa que ahora uno tiene una edad, ¿verdad? Ha madurado, van a la discoteca, se toman esto, fuman esto, se embriagan, tienen una mujer acá, un hombre acá y esto y lo otro, se tienen una soberbia, se alaban uno mismo y mira, vamos a la quiebra. Es mejor cortarlo de una vez y dejar eso. Seguir a Dios, tener fe en Él, tener orgullo en Él, porque Él nos ha dado ese honor y no salir de eso. ¿Dónde estuvimos? ¿Terminaste? Vamos a ir Romanos 8 y 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si tú eres de la carne, eso es lo que tú vas a pensar. Si tú le das carne, tú vas a pensar en el año que viene. Mira, mi cumpleaños cae en un sábado. Tengo que comprarme esta ropa y vamos a comprar el vuelo para ir para México o para España o para esto y lo otro. Y planean y utilizan los días de vacaciones para el trabajo y dan 1,000, 2,000, 3,000 dólares. ¿Para qué? Para quemarte en el lago de fuego y azufre, para alabar a un dios pagano, ajeno, para hacer toda esta vaina inmunda, insensata, que no es lícito. No. Terminaste ahí, Romanos 8 y 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, Ajá. pero los que son del Espíritu, en las cosas del ¿Y Espíritu. qué significa eso? Sigue leyendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y qué es ocuparse del Espíritu y no de la carne? ¿Le? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es enemistad, los designios de la carne, los deseos de la carne es enemistad con Dios. Tú te haces enemigo de Dios. ¿Le? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ve, porque no se sujetan a la ley de Dios. Porque Dios dice, no haga esto, haz esto, lo rechazan, tú tienes los deseos de la carne. Tú eres enemigo de Dios. Tú deseas el amor del mundo y el amor del Padre no está en ti. Tú no conoces a Dios, aunque tú digas que yo lo conozco.
tú eres hablador, mentiroso, mentirosa, porque tú no quieres hacer las cosas que Dios te ha mandado. Tú no quieres vivir por el Espíritu. El Espíritu de Dios está en las palabras que están aquí. ¿Tú crees que Él no va a equivocar y no vas a desviar de la ruta bien? Dejen ese cumpleaños. No es de Dios, ¿ok? Terminate el 7 ahí. Ok, vamos ya a Juan 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Ujú. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y claro, obviamente no se está diciendo que uno va a renacer, porque cuando Nicodemo le preguntó a Cristo, pero ¿cómo es posible que un hombre entre de nuevo al vientre de su madre? No se refiere a un nacimiento físico. Se está hablando un renacimiento ¿qué? Mental, espiritual de la mente. Tú tienes que literalmente cambiar tu forma de pensar, meditar en la palabra y lo que tú pensabas que estaba bien, que era bueno, lo que era malo, porque este mundo está boca abajo. Este mundo te dice que lo que es bueno en realidad es malo y de que lo que es malo en realidad es bueno. Todo está boca abajo en este mundo. Ahora uno tiene que renacer, cambiar su forma de pensar, cambiar tu corazón, porque el corazón se refiere a la mente cuando uno lee en Marcos capítulo 7, que los pensamientos del corazón salen los malos pensamientos, los pensamientos salen de la mente. So, tú tienes que reformar y cambiar tu forma de pensar, renacer. ¿Con qué? Con el Espíritu, los mandamientos de Dios. Dejar tu propia voluntad y hacer lo que Dios le agrada. Eso es el renacimiento verdadero, porque como dice Salmos 19:7, lo que te convierte son las leyes de Dios, porque tú estás meditando, tú tienes delicia en guardar los mandamientos de Dios. Pero que en la carne, mira, obviamente a la carne te vas a querer, ¿cómo se dice? Drag, te va a querer arrastrar hacia abajo, pero tú tienes que seguir empujando y meditar en la palabra y guardar los mandamientos. Y como dice en 1 Corintios 9:27, traer tu cuerpo en sujeción, dale latigazo espiritual. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, para traer tu cuerpo sujeto a la palabra y no dejarte llevar del cuerpo, de la carne. ¿Ok? Dame Romanos 7. Romanos 7:22. Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ve, según léelo otra vez. Porque según el hombre interior Según el hombre interior, aquí el espíritu de vida, el hombre interior, el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios. ve, tú debes tener deleite en la ley de Dios. Tú sabes que en el cristianismo moderno no enseñan las leyes de Dios. ¿Por qué tú crees? Porque están siguiendo el curso del mundo. Tú tienes que tener deleite en la ley de Dios. Porque si tú no sabes la ley de Dios, ¿cómo tú sabes qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú no hagas? Porque cuando tú aprendes la ley de Dios, tú vas a poder manejar esta vida mejor. Y vas a saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo puedo comportarme en esta situación, cómo puedo evitar cualquier problema que venga, porque tú vas a tener el Espíritu en ti, porque tú has meditado en la palabra y ya la palabra y el Espíritu de Dios te está guiando en tu vida mientras tú caminas en esta carne. ¿Le? Pero veo otra ley en mis miembros Ajá, que se revela contra la ley de mi mente ajá. y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis Ve, miembros. en estos miembros, en este cuerpo está la ley del pecado, que te quiere llevar cautivo a este cuerpo, pero nosotros no debemos de ser cautivos a esta carne. Debemos de elevarnos, ser libre de esta carne y seguir el Espíritu de Dios, la ley de Dios, porque el que es conforme a la carne no es sujeto a la ley de Dios. Y esto es lo que estamos viendo en el mundo hoy en día, que quieren seguir el mundo, el curso del mundo, celebrando cumpleaños y todo eso. Eso no es de Dios. Eso es del mundo. So, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir a Dios
o vamos a seguir al mundo? ¿Vamos a seguir al espíritu, a la ley de Dios, o vamos a seguir la carne y ser sujeto y cautivo a la carne del pecado y la ley del pecado? ¿Qué vamos a hacer? Elige, está en tu mano. ¿Qué vamos a hacer? Eso es que renacer, cambiar tu forma de pensar y no seguir las costumbres paganas del mundo, la corriente del mundo. Olvídate de las opiniones del hombre. Eso no importa nada. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Tú tienes que tener un nivel de cojones para estar en la verdad, para seguir a Dios. Dios no quiere ningún cobarde que venga hacia Él. ¿Ok? Estamos en Romanos, ¿verdad? 7. Vamos a 1 Pedro 1, 23. Primer Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ajá. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, Déjame llegar para allá. 1 Pedro 1 y 23. Dale otra vez. siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. De incorruptible. ¿Qué es lo incorruptible? La palabra de Dios es incorruptible. Dame Salmos 19, versículo 7. ¿Qué es lo incorruptible? Que no puede ser incorruptible, lo perfecto. Obviamente sí, Cristo. ¿Y Cristo qué hizo Cristo para ser perfecto? Vamos a ver. Salmos, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Dios es perfecta y el que camina en el Espíritu es sujeto a la ley de Dios para ser perfecto. ¿Le? Que convierte el alma. Ve, convierte tu alma. No estamos hablando de tu carne, porque la carne es que pecaminosa. Por eso que no debemos de estar alabando y celebrando el nacimiento de esta carne, porque esta carne va a ir a la quiebra. Y si tú quieres seguir esta carne, tú vas a ir a la quiebra con esta carne. Y si tú quieres seguir con esa mentalidad, tú vas a perecer con esa misma carne que no vas a vivir para siempre. Pero si tú vives en el Espíritu, en la ley de Dios que es perfecta y convierte tu alma para renacer y cambiar tu forma de pensar, no renacer físicamente, pero espiritualmente y tener deleite en la ley de Dios y no ser sujeto a la ley de pecado que está en los miembros que estamos caminando hoy en día. Tú tienes que traer este cuerpo a sujeción a la ley de Dios, no del hombre. No es nuestra voluntad que estamos hablando de la voluntad de Dios. Los mandamientos y las leyes de Dios no es nuestra, es de Dios. Si hacemos las cosas que Dios nos comanda, estamos haciendo su voluntad, las obras de Él, no nuestra. Pero cuando nos desviamos y queremos hacer lo que nos dé la gana, pensando que nosotros sabemos más que Dios, ahí vamos a ir a la quiebra. Y es el problema que Cristo tenía con los fariseos, porque pensaban que sabían más que Dios y estaban añadiendo y teniendo tradición sobre los mandamientos de Dios. No, estaban mal. Y nosotros hoy en día estamos mal igualmente. Ahora estamos en los tiempos que debemos de regresar hacia Él y dejar nuestros propios pensamientos y renacer y convertirnos según que la ley de Dios, porque el espiritual, el que camina en el espíritu, se sujeta a la ley de Dios. Terminate ahí, en Salmos. Sí, señor. Vamos a regresar donde estuvimos, 1 Pedro 1 y 23. 1 Pedro 1, versículo 23. Ajá. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ve, que vive y permanece para siempre, perfecta, que convierte tu alma. Ahora vamos a terminar con Santiago, capítulo 1, versículo 18. El punto de esta clase que mira, dejen los cumpleaños. Ya no debemos de seguir esa cosa, hay que renacer, hay que cambiar conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios que vive. ¿Le? Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo renacer, nacer por la palabra, no por los miembros en cual
estamos, que estos miembros le importa la opinión del hombre, estos miembros les gusta el deseo de la carne, la lujuria, la embriaguez y toda esta cosa, celebrando cumpleaños, alzando este cuerpo que vaya a la quiebra. Ninguna carne va a entrar al reino. ¿Por qué tú quieres seguir la carne? ¿Por qué tú quieres seguir siendo cautivo a la carne y los deseos de la carne? Sigue el Espíritu, camina el Espíritu. Sé sujeto a la palabra, a la ley de Dios que te convierte y es perfecta. Convierte no el cuerpo, pero tu alma, tu pensamiento, tu forma de pensar. Termina ahí. Para que seamos primicias de sus criaturas. Ve, para seamos primicias de su criatura. ¿Qué? Ser recién nacidos en el Espíritu. Primicias, los primeros. Porque las primicias de cualquier cosecha es lo mejor de todo. Como Él nos dijo en Deuteronomio 7 y 6, que nosotros somos un pueblo escogido, especial, sobre todas las naciones. Él no ha prometido y lo va a cumplir, pero nosotros debemos de cumplir con nuestra parte teniendo fe en Él, porque la fe sin obra, ¿cuál obra? No nuestra obra, pero la obra de Dios. En no celebrar estos cumpleaños porque no es de Dios. Con eso, mi gente, le pido a Dios y le oro a Dios que ustedes han entendido y comprendan para guardar los mandamientos en la fe de Jesucristo. Con eso le decimos shalom, que el más alto y Cristo los bendiga. Shalom, shalom. Yeah. Yeah. Spitters. Lounge. No law, no peace. Hey, I can't see no sign of peace. A lot of my people, they down the street. A lot of my people, they